Bueno, buenas tardes, clase. La actividad que vamos a hacer hoy es continuación para cerrar la actividad que habíamos empezado en el video anterior. Vamos a trabajar, como recordamos, trabajamos con nos hicimos un dibujo de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar de algunas cosas que están relacionadas con el cuerpo humano y las proporciones que el cuerpo humano tiene, porque siempre a todos nos pasa que a veces nos cuesta mucho saber cómo dibujarlos. Entonces, para esta actividad, ahí está, que se vea. Yo lo que traje es la imagen de esta persona que conseguí en una revista y vamos a ir mirando cómo es el cuerpo de esta persona en cuanto a sus proporciones, el tamaño que tiene, ¿sí? Lo primero que hice fue esta rayita acá, en la cadera de este muchacho, que eso es la mitad del cuerpo de esta persona. Miren, si yo hago esta distancia, que es casi lo que mide mi lápiz, y la pongo hacia abajo, es lo mismo desde la línea, desde la cadera a la cabeza, que desde la cadera a los pies. Ese es un dato bien interesante. Otra cosa que pasa mucho que nos confundimos es en el ancho de los hombros con el ancho de la cadera. ¿Sí? Vuelve a ser casi igual, ¿verdad? Si yo bajo una línea de los hombros hacia abajo, el ancho de la cadera de cualquier persona es igual o muy similar. Otra cosa importante es el tamaño de la cabeza. La cabeza nunca va a ser más grande, esta acá no iría, más grande que los hombros, jamás. Si yo tomo la medida del ancho de la cabeza y lo pongo a la altura de los hombros, ¿ven? Sería casi un tercio. 3 veces entra el ancho de la cabeza en el ancho de los hombros de una persona. El cuello es algo que nos solemos olvidar también. El tamaño de la cabeza es más larga que ancha. ¿Ven? Podemos hacer así como una cruz. Y en el medio estaría la nariz. Y al costado los ojos. No nos olvidemos de la nariz. Otra cosa que podemos ver es hasta dónde llegan los brazos. Llegan por debajo de la cadera. Y más o menos así como para comenzar sería eso. Otro recurso que les voy a dar es a la hora de dibujarnos, de dibujar personas. Lo que podemos hacer es dibujarnos con figuras geométricas, como si fuésemos primero un robot y después que tengamos nuestro dibujo base, lo borramos y hacemos un dibujo con detalles, ¿sí? Entonces, como voy a hacer un boceto primero, lo tengo que hacer no apoyando fuerte el lápiz, no dibujando así. Así no. Dibujo con el lápiz suavecito. ¿Ven la diferencia, verdad, del trazo? ¿Sí? Entonces, voy a dibujar suavecito. Yo voy a dar vuelta a la hoja, así empezamos con la hoja en blanco. Y voy a dibujar primero un rectángulo para el torso. ¿Sí?
para esta parte. Lo primero que voy a dibujar es esta parte, el torso de la persona. Y eso lo voy a representar primero con un rectángulo. Del torso nacían las piernas. Entonces voy a dibujar para abajo 2 rectángulos más. De la parte de arriba del torso me nacen los brazos. Entonces voy a dibujar de acá los brazos, que recuerdan que llegaban hasta un poquito más que la cadera con las manos. Los brazos, rectángulos y rectángulos. El cuello, no nos podemos olvidar del cuello, ¿sí? Y vamos a hacer que la cabeza, dijimos, es más larga que ancha. ¿Y es un círculo la cabeza? No, la cabeza es un óvalo. Eso quiere decir que es más larga que ancha. Y recuerden que es mucho más estrecha que el ancho de los hombros, ¿sí? Una vez que tengo el esquema de mi cuerpo, lo voy a hacer los detalles. Voy a hacer, por ejemplo, con unos semicírculos, puedo hacer los pies. Puedo hacer con un cuadrado y unos rectángulos la mano, rectángulo, rectángulo, un rectángulo más largo, ¿sí? Recordemos que en la cara habíamos dicho que podíamos utilizar el recurso de la cruz. Ahí suavecito, vieron que la hice suavecito. Que en el medio, en la línea del medio, iría la nariz. La puedo hacer así como casi un triángulo. Y a los lados los ojos, que los puedo hacer como botas. Y abajo la boca. Esto después le voy a ir dando forma porque nuestra pierna en realidad no es un rectángulo. Entonces voy a ir haciendo el ancho de los muslos. Puedo ir haciendo que sea más gordito o más flaco, según seamos. Dibujo las manos a los dos lados. Le voy dando curvas porque no somos robots nosotros. Esto era para tener una base. Entonces, cuando empiezo a darle las curvas a mi dibujo, voy borrando las líneas que hice antes, que por eso las tenía que hacer suavecitas, para poder borrarlas después, ¿verdad? Entonces voy borrando y me va quedando mi dibujo final. Borro la línea del cuello. Y ven cómo puedo ir haciendo que deje de ser un robot para que pase a ser una persona utilizando las curvas. Entonces, el desafío que vamos a tener hoy es, primero, observarnos enfrente de un espejo, en una fotografía. Si no tengo ninguna de esas dos cosas, busco la imagen de otra persona y observo a otra persona y me voy fijando en las proporciones. ¿Qué tan grandes son los hombros? Si la cintura es como los hombros. ¿Cuántas veces entra el largo de la cabeza en todo el cuerpo? ¿Hasta dónde me llegan los brazos? Esta vez, antes de dibujarnos, vamos a dedicar un tiempo a pensar y a observar cómo realmente somos, ¿sí? Así podemos obtener un resultado más exacto. Después vamos a ir con las figuras geométricas creando nuestro autorretrato. Espero que les guste la actividad, que puedan aprender nuevas herramientas
con esto de las figuras geométricas para poder dibujar personas. Y nos estamos viendo por Crea y intercambiando comentarios. Nos vemos pronto.